En esta presentación veremos el concepto de pendiente de una recta, así como las distintas formas en que podemos expresarla. Comenzamos definiendo el concepto de pendiente. Si tenemos dos puntos distintos de una recta que no es vertical, entonces la pendiente de la misma se define con la expresión que vemos en la pantalla. Utilizamos usualmente la letra M minúscula para representarla. Tenemos entonces que la pendiente es y2 menos y1, x2 menos x1. Esto supone entonces que elegimos un punto inicial y otro punto que sería el punto final o otro extremo. Esa elección, como pasa con la fórmula de distancia y de punto medio, es una elección arbitraria, es decir, podemos elegir cualquiera de los dos puntos como punto inicial y eso no nos cambia el valor de la pendiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos hallar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B. Si nosotros utilizamos la fórmula de pendiente, lo primero que debemos hacer es indicar cuál va a ser nuestro punto inicial. En este caso vamos a tomarlo como el punto A. El punto final va a ser el punto B. Entonces, identificados como X1, Y1 el primer punto y X2, Y2 el segundo, recordando que esta elección es arbitraria, es decir, el punto B lo puedo elegir como el primero y el punto A como el segundo, y eso no va a cambiar el valor de la pendiente. Si sustituimos en la expresión que vemos en la derecha, pues la pendiente sería entonces Y2 menos Y1, como dice la fórmula, o sea, 11 menos 8. Y abajo, X2 menos X1, que sería 4 menos 3. Si nosotros restamos arriba, tenemos 3. Si restamos abajo, tenemos 1. Y si efectuamos esa división, 3 entre 1 es 3. Ese es el valor de la pendiente. Cuando tengamos fracciones acá cuya división no es exacta, pues nosotros preferimos dejar la fracción. Pero si la división es exacta, podemos efectuarla. La pendiente de una recta tiene una interpretación geométrica. Podemos interpretarla de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una recta como la que se indica acá y hay un punto sobre ella. Si la pendiente de esa recta es 3, significa que a medida que ese punto se mueve sobre la recta, por cada unidad que avanza hacia la derecha, pues asciende 3 unidades. Ese es el significado que tiene. Es decir, sabemos que este punto cuando se mueve sobre la recta se mueve en dos direcciones, se mueve horizontalmente y verticalmente. Si la pendiente es 3 positiva, como en este caso, pues por cada unidad que él se mueva o se desplace a la derecha, pues va a ascender 3 unidades. Cuando la pendiente es negativa es porque por cada unidad que el punto se mueve a la derecha, pues el punto se desplaza 3 unidades entonces hacia abajo, en el caso de que esto fuera 3 negativo. Es decir, por cada unidad que el punto se mueve a la derecha, desciende 3 unidades. Esa es la interpretación geométrica que tiene la pendiente. Vamos a ver, entonces queremos la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados otra vez. Tenemos la misma fórmula, identificamos los puntos inicial y final y sustituimos. Observemos que tenemos y2 menos y1, que serían menos 10, menos 2. Aquí el cuidado es con los signos, porque este negativo lo trae la fórmula y este menos 2 es que lo traía y1. Abajo por igual, x2 menos x1, pues sería menos 1, menos 3. Si nosotros resolvemos ese choque de signos que tenemos acá, ese negativo, negativo, eso nos da positivo. Lo mismo aquí debajo, negativo, negativo, nos da positivo. Si efectuamos arriba, menos 10 más 2 es menos 8, menos 1 más 3 es 2. Si efectuamos la división, pues nos da menos 4. En este caso, tenemos la misma fórmula, rotulamos los puntos de la misma manera y seguimos la fórmula. Y2 menos y1 sería 8 menos 8. X2 menos X1 pues sería 7 menos 3. Si nosotros efectuamos arriba tenemos 0, abajo es 4, la división es 0. Cuando una recta tiene pendiente 0, significa que es una recta horizontal, así como el eje de las X. Es un valor válido para una pendiente, pero se interpreta de esa manera. Cualquier recta que tenga pendiente 0 es una recta horizontal, es decir, como el eje de las X. Tenemos otro ejercicio donde queremos determinar la pendiente, pero tenemos una situación. Cuando nosotros sustituimos en la fórmula de pendiente, escribimos y2 menos y1, es decir, 7 menos 2,
y x2 menos x1, nos damos cuenta que el denominador se hace 0. Recordemos que no podemos dividir entre 0. Uno dice que esa pendiente no está definida. Lo que ha ocurrido en este caso es que hemos elegido dos puntos que corresponden a una recta vertical, una recta como el eje de las Y. Las rectas verticales no tienen pendiente. Por esa razón, cuando definimos la pendiente en la primera pantalla, habíamos puesto que se define la pendiente de una recta no vertical. Es decir, que cuando la recta sea vertical, el concepto de pendiente no aplica en ese caso. Todas las demás rectas, pues sí, le podemos hallar una pendiente, excepto a las verticales. Bueno, partiendo del concepto de pendiente, nosotros ahora podemos pues introducir un poco más y abordar lo que se denomina la ecuación de las rectas y sus diferentes formas. Vamos a suponer que hay una recta que contiene el punto P1, que hemos denominado con coordenadas X1, Y1, y que esa recta tiene pendiente M. Es decir, P es un punto conocido y M también es un valor conocido. En ese caso se puede construir lo que se llama la ecuación punto pendiente, que es la expresión que vemos en la pantalla. Siempre que dispongamos un punto por donde pase una recta y su pendiente, pues podemos construir esa ecuación llamada así, punto pendiente. Más adelante veremos algunos ejemplos de cómo utilizarla. Si nosotros efectuáramos las operaciones que están indicadas en esta expresión, es decir, multiplicando m por ambos términos acá, y luego reduciendo los términos semejantes y ordenándolos, esta ecuación, la punto pendiente, nosotros la podemos llevar a esta forma que se denomina la forma general. Veremos también cómo podemos hacer eso con ejemplos concretos. Si nosotros tenemos la ecuación general de una recta y el valor de b es distinto de 0, entonces nosotros podemos despejar y desde esa ecuación y obtener la expresión que vemos acá, que también puede reescribirse en esta forma, que se conoce como la ecuación pendiente-intercepto. En esta ecuación, pues esa m, mirando de esta expresión, que es el despeje desde aquí arriba, m es menos a sobre b, mientras que b minúscula es el cociente menos c sobre b. Esta expresión es importante para nosotros. Más adelante veremos que nos permite determinar la pendiente de una recta a partir de su ecuación. Mientras tanto, lo que nos interesa ver es esta forma. Es decir, si esta forma se denomina ecuación pendiente-intercepto, y hay muchas veces cuando estamos hallando la ecuación de una recta es conveniente, dependiendo de los datos que nos den. Veremos también algún ejemplo sobre esta forma. Un último caso que veremos es cuando los valores de A y B son distintos de 0, es decir, no son 0 ningunos. En este caso, la ecuación general también tiene la posibilidad de expresarse en la forma que vemos en el recuadro, que se denomina la forma simétrica. En resumen, nosotros tenemos formas básicas para la ecuación de la recta, la ecuación punto pendiente, tenemos la ecuación general, tenemos la ecuación pendiente-intercepto y la forma simétrica. ¿Cuál de esas formas utilizar? Bueno, pues los datos son los que normalmente nos dicen qué forma es más conveniente que la otra. Con los ejemplos vamos a ver cómo podemos aclarar esta idea. En este primer ejemplo queremos hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto 3,5 y que tiene pendiente menos 8. Observen que tenemos tanto el punto por donde pasa como la pendiente. Lo más lógico es que construyamos la ecuación punto pendiente, porque tenemos datos suficientes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a sustituir en nuestra ecuación los datos que tenemos, recordando que el punto dado lo podemos rotular como x1, y1, y la pendiente pues sería el valor m que aparece en la ecuación. Si nosotros sustituimos en esta ecuación, tenemos y menos y1, recordando que y1 es 5, igual a m, que es menos 8, y eso multiplicado por x menos x1, pero x1 es 3. Esta es nuestra ecuación punto pendiente. Normalmente nosotros esa ecuación la llevamos a la forma general efectuando las operaciones que están indicadas en esta ecuación. Es decir, menos 8 por x, menos 8 por menos 3. En ese caso tendríamos menos 8 por x, que es menos 8x, menos 8 por menos 3, que es más 24. Con el propósito de tener esta forma, observen que primero escribimos el término en x, luego el término en y, y luego el término independiente o constante, y además la tenemos igualada a 0.
nosotros movemos los términos que están en la derecha, lo vamos a mover a la izquierda. Por supuesto que cambian de signo cuando hacemos eso. Fíjense que menos 8x cambia de signo, 24 cambia de signo. Si seguimos la forma general, pues ponemos el término en x primero, es decir, 8x. Luego ponemos el término en y, es decir, este término. Y finalmente estos dos términos reducidos que formarán el término independiente. Y esa sería nuestra ecuación. Es la ecuación de la recta que pasa por el punto P 3,5 y que tiene pendiente menos 8. En este caso tenemos los mismos datos, así que podemos seguir exactamente la misma ecuación. El hecho de que esta pendiente sea fraccionaria no implica que tendríamos una mayor dificultad, sino que es lo mismo. Vamos a hacer la misma sustitución entonces. Aquí tendríamos y menos y1, pero y1 en este caso es 7. Luego tenemos la pendiente, que es 2/5, y eso multiplicado por x menos x1, es decir, x menos x1. ¿Quién es x1? Menos 4. Observen que la fórmula trae un negativo y x1 también trae un negativo, por eso hubo la necesidad de colocar ese paréntesis. Vamos a hacer dos cosas. Ese 5 que tenemos aquí en el denominador, nosotros podemos evitarlo simplemente multiplicando por él. Es decir, cuando tengamos una pendiente fraccionaria, simplemente movemos ese 5 a la izquierda a multiplicar. Eso nos quita los denominadores, así que no tendremos mayor dificultad. Además, podemos resolver este choque de signos, este menos menos que tenemos por acá, y entonces nos quedaría lo siguiente. Queda 5 que viene a multiplicar acá, queda y menos 7. El 2 queda arriba, por supuesto, y queda x más 4. Podemos seguir efectuando las operaciones hasta llevarlo a la forma general. Ahí tendríamos 5 por y, 5y, 5 por menos 7, menos 35, 2 por x, 2x, 2 por 4, 8. Movemos estos términos a la izquierda para que la ecuación me quede igualada a 0. Tenemos 5y menos 35, 2x cambia de signo, 8 cambia de signo, igual 0. Si nosotros ordenamos siguiendo la forma general, tendríamos a menos 2x primero, 5y después, y estos dos términos que al reducirse puedan menos 43. Ahí tendríamos la ecuación de la recta que pasa por el punto P y que tiene pendiente 2/5. ¿Qué pasaría si necesitamos hallar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos? Bueno, en este caso nosotros hemos visto en los ejemplos anteriores que para hallar la ecuación de la recta requerimos, aparte de un punto por donde ella pase, requerimos su pendiente. Nosotros podemos aprovechar el hecho de que cuando se tienen dos puntos de una recta podemos encontrar su pendiente con la expresión m igual y2 menos y1 entre x2 menos x1. De manera que el paso previo sería encontrar la pendiente. Vamos a hacer eso. El primer punto lo podemos etiquetar como x1 y1, el otro como x2 y2 y sustituimos en la expresión. Tendríamos entonces 9 menos 2, es decir, y2 menos y1. Abajo menos 5 menos menos 3. Restamos arriba y efectuamos abajo también y tenemos como pendiente 7 medios negativos. 7 medios negativos. Bueno, con el dato de la pendiente puedo tomar uno de esos dos puntos, cualquiera de los dos, y con eso podemos construir la ecuación. No importa cuál de los puntos se escoja, porque ambos puntos pertenecen a la recta, podemos determinar la ecuación de la recta. Esta P por acá no va, es el punto Q. Sé que es un errorcito acá. Es el punto Q. Bueno, entonces tenemos el dato de la pendiente. Podemos entonces seguir la ecuación punto pendiente. Nosotros vamos a elegir el punto P. Pero recuerden que podemos elegir cualquiera de los dos. Pueden confirmar que cuando se construye la ecuación con esa pendiente y cualquiera de esos dos puntos, conseguimos exactamente la misma ecuación. Si nosotros elegimos el primer punto y sustituimos en esta ecuación, tendríamos y menos y1. Y1 sería 2, igual a m, pero m es 7 medios negativo. Luego sigue x menos x1, sería x menos menos 3. Igual que antes, movemos a menos 2 a este lado a multiplicar y resolvemos ese choque de signo que tenemos ahí. De manera que nos queda menos 2. Observen que menos 2 pasa con su mismo signo, porque lo que estamos poniéndole es a multiplicar. Entonces nos queda 7, nos queda x más 3.
Si multiplicamos en la izquierda, pues tendríamos menos 2y menos más 4. Menos 2 por menos 2 es más 4. Y aquí en la derecha, pues 7 por x, 7x, 7 por 3, 21. Si movemos estos dos términos a la izquierda, cambiados de signo, por supuesto, nos queda esta expresión que al simplificarse y ordenarse, quedaría de esta manera. Término en x primero, luego el término en y luego los términos independientes reducidos darían menos 17 y sería nuestra ecuación. Si yo hubiera escogido el segundo punto con esta pendiente, pues obtendría exactamente la misma ecuación. En este caso queremos la ecuación de una recta que tiene pendiente 4 y que tiene ordenada en el origen. Fíjense que los datos ahora son distintos. Los ejemplos anteriores teníamos un punto por donde pasa la recta y teníamos su pendiente. En este caso tenemos la pendiente y la ordenada en el origen. Vamos a recordar eso de ordenada en el origen, ¿qué es lo que quiere decir? Imaginemos un plano cartesiano. Cuando hablamos de ordenada en el origen, nos referimos al punto del eje Y donde la recta cruza. Si la ordenada en el origen es 5, significa que ella cruza el eje Y acá, en 5. Ese punto, como es un punto del plano, tiene dos partes, una parte X, una parte Y. Ese punto es específicamente el punto 0,5. Entonces, fíjense que en realidad me están dando la pendiente y me están dando un punto por donde pasa, o sea, 0,5. Son los datos que necesito para construir mi ecuación con la ecuación punto pendiente. Es decir, yo perfectamente puedo utilizar mi ecuación punto pendiente, esta que tengo aquí arriba, porque tengo datos suficientes. Tengo la pendiente y tengo además un punto por donde pasa que es 0,5. Sin embargo, hay algo mucho mejor que eso. Cuando nosotros disponemos de esta información pendiente y ordenada en el origen, es decir, el lugar del eje Y donde ella cruza, la ecuación más fácil de construir se denomina la ecuación pendiente-intercepto, que son una de las que ya habíamos escrito antes. Entonces basta con que reemplacemos el valor de la pendiente, esa m, por el valor que nos indican, y el valor de b, que siempre va a representar la ordenada en el origen. De manera que esa es nuestra ecuación, que es mucho más fácil de construir que la punto pendiente. Por supuesto que si no recuerdo esta información, pues puedo construir mi ecuación punto pendiente. Simplemente tengo que recordar que la ordenada en el origen, en este caso, si me dicen que 5, es porque ya pasa por el punto 0,5. Y con el valor de la pendiente sustituyo y tengo la ecuación correspondiente. En este caso tenemos dos datos diferentes. Tenemos la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. ¿A qué se refiere? Bueno, muy parecido a lo que vimos antes. La abscisa en el origen no es más que el lugar del eje X donde la recta cruza, y la ordenada en el origen, como dijimos ahorita, el lugar del eje Y donde cruza. Es decir, se trata de una recta que cruza por el punto 4,0 y por el punto 0,5. Fíjense entonces que tengo una recta con dos puntos conocidos. Ya nosotros vimos en un ejemplo, en el ejemplo 3 específicamente, que cuando tengo dos puntos de una recta, yo puedo construir su ecuación. Lo que debo hacer es hallar su pendiente primero con la fórmula de pendiente y luego que tengo la pendiente, pues utilizarla con uno de los dos puntos y la ecuación punto pendiente. Es decir, puedo utilizar esta ecuación. Hallo primero mi pendiente con la fórmula de pendiente, o sea, m igual y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y luego que tengo esa pendiente, pues la utilizo con el punto 0,5 o con el 4,0 para esta ecuación y obtendría el mismo resultado. Sin embargo, cuando los datos que nos dan son la abscisa en el origen y la ordenada en el origen, hay algo mucho más fácil que hacer, es decir, una ecuación mucho más sencilla de construir. En esta ecuación, que denominamos la forma simétrica, que fue una de las formas que expresamos al principio, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de A por la abscisa en el origen, es decir, por 4, y el valor de B por la ordenada en el origen, como siempre. Y ahí tendríamos nuestra ecuación. Si por alguna razón yo no recuerdo esta información, ya sabemos que tenemos entonces el otro camino, que es pues hallar la pendiente y luego construir la ecuación punto pendiente con la expresión que vemos arriba.
De manera que la ecuación de una recta normalmente nosotros escogemos una forma dependiendo de los datos que nos den. En resumen, si nos dan un punto y una pendiente, pues construimos la ecuación punto pendiente y con esto construimos la ecuación general. Si lo que nos están dando es la pendiente, nos están dando, por ejemplo, 2 puntos, pues hallamos la pendiente y luego construimos la ecuación punto pendiente. Si lo que nos dan es la pendiente y nos dan la ordenada en el origen, pues construimos la ecuación pendiente-intercepto, que es la más fácil. Y si nos dan tanto la abscisa como la ordenada en el origen, como en este caso, pues construimos la forma simétrica, que es la más fácil de lograr.